¿Me escuchan bien? Ok, entonces vamos a dar inicio a la palabra de Dios. ¿Ya? Amados hermanos, hoy seguimos con nuestro estudio de los atributos de Dios. La semana pasada estudiamos acerca de la integridad de Dios. La palabra integridad proviene de la palabra latina intergere, que se refiere a cualquier cosa que es completa o entera. Cuando la palabra se emplea con referencia a Dios, significa que su carácter es entero, sin falta e inalterable. Esto quiere decir que Dios siempre será íntegro, honrado, honesto, siempre Dios va a hacer lo bueno. Hay tres palabras que se pueden emplear para describir la palabra integridad para Dios. La primera es que Dios es verdadero. Él es real, nadie lo ha fabricado, nadie lo ha inventado, ni tampoco es una imitación de algo o alguien. Él es el gran yo soy. Entonces Él es el único verdadero. También se puede describir la palabra integridad para Dios, que Dios es veraz. ¿Qué significa que Dios es veraz? Que Dios siempre cumple, que Dios siempre actúa con la verdad y que no hay manera que Dios mienta, porque todo lo que Dios hace es conforme a su naturaleza. Entonces Dios siempre va a actuar conforme a la verdad. ¿Ya? Y otra palabra que también se puede referir acerca de la integridad de Dios es que Dios es fiel. Él siempre cumple sus promesas y Él hará lo que Él ha prometido. ¿Ya? Perdón. Entonces Dios es genuino o verdadero. En las escrituras la palabra verdadero se traduce a la palabra emet. En hebreo la palabra emet y la palabra griega aleteios. Las dos palabras no solamente denotan la veracidad o sinceridad de Dios, sino también su autenticidad verdadera. ¿Ya? Dios es genuino. Dios es verdadero, real. Él es exactamente como se revela a sí mismo. La semana pasada hablamos acerca de que Dios era el único verdadero. Recuerden que hicimos una diferencia entre los ídolos y el Dios verdadero. Y nos podemos dar cuenta que los ídolos solamente eran cosas que habían sido inventados por las mentes corruptas de los seres humanos. ¿Ya? Él no es falso, un invento o una mera imitación. Él es el único Dios verdadero, distinto de los ídolos hechos por manos de hombres y los falsos dioses nacidos de las imaginaciones corruptas de los hombres. La semana pasada vimos que Dios era genuino, verdadero, que solo Él era Dios a diferencia de los dioses falsos. Ahora vamos a estudiar la veracidad o la sinceridad de Dios y la fidelidad de Dios. ¿Ya? Entonces ahora vamos a estudiar la veracidad de Dios. ¿Qué significaba la veracidad de Dios? Que Él siempre actúa en la esfera de la verdad. O sea que siempre Dios va a hablar la verdad. Y también vamos a ver acerca de su fidelidad. Porque si Dios actúa con la verdad, entonces todo lo que Él dice es fiel. Entonces todo lo que Dios dice lo va a cumplir por cuanto Él siempre habla con la verdad. ¿Ya? Entonces Dios es veraz, vamos a estudiar ahora. Dios es veraz. Él solo actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. La falsedad es contraria a su naturaleza. Habiendo considerado la autenticidad de Dios, ahora vamos a considerar su veracidad. Dios no solamente es exactamente como se revela a sí mismo, es decir, verdadero, sino también es exactamente como Él dice que son. Es decir, Él es veraz. Dios actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. Por ejemplo, si Dios siempre habla con la verdad, ¿no es cierto? Entonces todo lo que Dios habla es como Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Entonces, todo lo que Dios ha hablado es la verdad y entonces lo que Dios ha hablado es digno de que nosotros confiemos en sus palabras.
Su conocimiento es perfecto y por eso Él nunca se equivoca. Su carácter es santo y justo y por eso Él no puede mentir o distorsionar la verdad. La malinterpretación y la falsedad son imposibles con Dios. Amén. Entonces, eso es lo que significa la veracidad de Dios. Que Dios no puede mentir, que Dios no puede hacer lo malo, que Dios siempre hará lo que es correcto, porque Él es veraz, porque Él siempre habla en la esfera de la verdad. Ahora vamos a hablar un poquito más a profundidad de esto para que podamos entender. Las Escrituras, un nombre es el medio a través del cual el carácter de una persona se revela. Vamos a ver qué nombre se le atribuye a Dios y qué nos revela acerca de la veracidad de Dios, ¿ya? Vamos a leer Isaías 65, versículo 16. Isaías 65, versículo 16. En Isaías 65, versículo 16 dice: el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. El que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Y serán cubiertas de mis ojos. Entonces, lo primero que dice que Dios es el Dios de verdad. En este pasaje que acabamos de leer, a Dios se le atribuye el nombre de Él, el Dios de verdad. El Dios de verdad, o como dice la traducción exacta, el Dios del amén. El Señor siempre cumplirá sus promesas, porque la Biblia nos explica que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor ha prometido algo, tenemos que tener la seguridad que Dios va a cumplir lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Por eso se le atribuye el nombre a Dios, el Dios de verdad, porque todo lo que Dios dice es verdadero, porque Dios no miente, porque Dios es santo, porque Dios es bueno. ¿Ya? Entonces vamos a leer Salmos 31, versículo 5, un nombre similar que se le atribuye a Dios. Dice, en Salmos 31, versículo 5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Se dan cuenta? Otra vez se le atribuye el nombre de Dios, Dios de verdad. ¿Por qué se le dice a Dios el Dios de verdad? Porque Dios siempre habla con la verdad y nunca miente. Dios siempre hará lo correcto. Su justicia y su santidad siempre se hacen presentes en cada palabra que Dios habla. Si Dios incumpliera sus promesas, Él no sería más santo, ni justo, ni perfecto, ni inmutable, ni todopoderoso, ni omnisciente. Pero sabemos que esto nunca pasará, porque Dios no cambia. Él es inmutable y siempre actuará con la verdad. Solamente una mentira de Dios acaba con todos los atributos que Dios tiene. Porque si Dios miente, Dios ya no es perfecto. Porque si Dios miente, Dios ya no es santo. ¿Se dan cuenta? Si Dios miente, Él ya no es inmutable porque ha cambiado. Entonces, Dios siempre va a actuar de acuerdo a sus atributos. Dios no puede mentir. Dios no puede hacer lo malo. Entonces vamos a leer Juan 3, versículo 33. Juan 3, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, o sincero, fiel, honesto, verdadero. En pocas palabras, Dios no miente. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Amados, el que recibe al Señor Jesucristo y cree que Dios lo envió, cree que es el Hijo de Dios, cree que Él es el Verbo encarnado, este atestigua y certifica que Dios es veraz, verdadero, sincero, fiel.
Entonces, si nosotros recibimos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, damos testimonio de que Dios es verdadero, que Dios es veraz, que Dios es fiel, que Dios es sincero, que Dios es honesto, que Dios no miente. Entonces ya vimos en las Escrituras que Dios es verdadero. ¿Se dan cuenta? Que Dios es el Dios de verdad, que Dios no puede mentir. Ahora vamos a ver qué nos enseñan estos pasajes acerca de la veracidad de Dios. Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. En Números 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vamos a leer también Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué es lo que nos quiere decir estos pasajes? Que Dios nunca miente, ni se arrepiente o cambia sus propósitos. Él no es como los hombres que continuamente cambian de opinión, a menudo se equivocan y frecuentemente distorsionan y desfiguran la verdad. Dios es veraz, verdadero, sincero, honesto, fiel y su palabra es inmutable. ¿Se dan cuenta? Dios no cambia de parecer como los hombres. Por ejemplo, muchas veces nosotros prometemos cosas y después nos arrepentimos de lo que hemos prometido, porque nosotros somos hombres. Pero cuando hablamos de Dios, dice la Biblia que Dios es veraz. O sea que Dios siempre habla con la verdad. Entonces no hay manera en que Dios mienta. Dios siempre va a decir la verdad, pase lo que pase. Vamos a ver cómo se describe la veracidad de Dios en las siguientes escrituras ahora. Salmo 57, versículo 10. Salmo 57, versículo 10. Salmo 57, versículo 10 dice: Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Entonces está diciendo que la misericordia y la verdad de Dios son infinitas, son inmesurables, son grandes. ¿Ya? Entonces lo que nos quiere decir es que Dios siempre va a ser misericordioso y siempre va a decir la verdad. Ahora vamos a leer Salmos 86, versículo 15. Salmos 86, versículo 15 dice: Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice: Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La Biblia nos enseña que Dios ha prometido en la Biblia castigar a la persona que es incrédula y bendecir a la persona que cree en Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios es tardo para la ira, no está diciendo que Dios no castiga a las personas, sino lo que está diciendo él está esperando que la persona se arrepienta. ¿Para qué? Para no castigarle. Pero cuando las personas no quieren arrepentirse, tarde o temprano va a llegar el castigo de Dios, porque Dios no es que no tenga ira, sino está diciendo, Él es tardo para la ira porque entiende que nosotros somos seres humanos pecadores y Él no quiere el mal de nosotros, sino quiere que nosotros nos arrepintamos. ¿Se dan cuenta? Ahora, como les dije, si una persona no quiere arrepentirse, tarde o temprano llegará la ira de Dios. ¿Por qué? Porque sus palabras son verdaderas. Lo que Dios promete lo cumple. Dios dice que castigará al incrédulo y bendecirá a aquel que se arrepienta. Entonces,
Dios siempre va a actuar con la verdad. Si Dios dice que aquel que se muera en sus pecados será lanzado al lago de fuego, ¿va a ser lanzado al lago de fuego? Sí, porque Dios no puede mentir. Pero también dice la Biblia, si en el último 10 segundos de esa persona se arrepiente y se pone a cuentas con Dios y recibe a Jesús como Señor y Salvador, Dios le perdona. Porque la salvación es por fe. Entonces se dan cuenta, Dios es veraz. Su palabra es verdadera. ¿Ya? La veracidad de Dios tiene muchas implicaciones, pero una de las más importantes es que podemos confiar en Él y en sus promesas. Como Dios siempre habla con la verdad, nosotros podemos confiar en lo que Dios nos dice. Podemos confiar en que sus promesas son verdaderas. ¿Por qué razón podemos confiar? Porque Dios no miente, porque Dios es veraz, porque Dios siempre habla con sinceridad, con honestidad, siempre habla la verdad. Según las siguientes escrituras, ¿es razonable dudar de la veracidad de Dios? ¿Es razonable vivir con temor de que Dios mienta? Nosotros podemos vivir atemorizados que lo que la palabra de Dios no sea verdad. Es algo insensato. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2 dice. Dice en Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Se dan cuenta? Aquí se le dice a Dios, la cual Dios, que no miente. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había hecho el plan de que su Hijo iba a morir en una cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Ahora, Dios había prometido la vida eterna. Y la Biblia nos enseña que Dios no miente. Entonces nosotros podemos estar tranquilos, porque si la Biblia dice que si nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, con sinceridad, entonces nosotros vamos a tener esa promesa para nuestras vidas, la vida eterna. ¿Ya? Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo o fuerte consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta, mire lo que dice la Biblia, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces tengamos un fuerte consuelo y confiemos en lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que necesitamos para poder recibir lo que Dios quiere darnos a nuestras vidas? Solamente necesitamos fe, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Entonces lo único que nosotros necesitamos es creer en las promesas de Dios, es creer que lo que Dios ha dicho es verdad y no dudar. Esa es la única manera, porque aquí dice que es imposible que Dios mienta. Dios nos está asegurando que Dios no puede mentir, que es imposible. ¿Ya? Entonces nuestro Dios es Dios de verdad. Por eso no es una sorpresa que sus obras y palabras sean verdaderas. Vamos a leer Daniel capítulo 4 versículo 37. Daniel capítulo 4 versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se dan cuenta? Dice, todas sus obras son verdaderas. Todo lo que Dios hace viene conforme a la verdad, y sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. La Biblia enseña claramente que dice que los que se enaltezcan, los que se glorifican, serán humillados. Pero aquellos que se humillan serán exaltados. La Biblia promete esto. La Biblia dice, si una persona se enaltece, va a ser humillado tarde que temprano, pero si una persona se humilla delante de Dios, va a ser enaltecido. Ahora, esto lo podemos ver en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dios dice que resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dice que el rey Nabucodonosor, dice que él pensó que había llegado a conquistar todo el mundo conocido. Él había llegado a conquistar el mundo conocido. Y dice que después de que él había llegado a conquistar, llegó un punto en que el que dijo, todo esto lo he conseguido gracias a mí mismo, gracias a mi esfuerzo. Entonces él se empezó a enaltecer, se empezó a glorificar. Entonces dice que Dios le mandó una maldición y estuvo 7 años en el bosque comiendo césped por causa de que se enalteció delante de Dios. Entonces dice que después de que pasaron los 7 años, este hombre se dio cuenta que si él había alcanzado todo este poder, no era gracias a su esfuerzo, sino era gracias a Dios, porque Dios se lo había permitido. Entonces dice, él humilla al soberbio, pero da gracias al humilde. Por eso dice la Biblia también, a un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Entonces la palabra de Dios es verdadera. Él siempre va a actuar de acuerdo a la verdad. Cuando nosotros actuamos con soberbia, estamos haciendo lo malo. Y Dios tiene que darnos un castigo. Pero si nosotros nos humillamos, entonces Dios puede perdonarnos porque Dios es misericordioso. Salmos capítulo 111, versículo 7. Salmo 111, versículo 7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Salmos capítulo 119, versículo 144 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Tu ley, la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, una y otra vez la Biblia nos dice que Dios siempre habla con la verdad. La ley de Dios nos enseña la verdad, lo recto, lo justo. La palabra de Dios es la verdad, pues a través de ella entendemos lo bueno y lo malo, lo que es verdadero y lo que es mentira. A través de la palabra de Dios nosotros podemos comprender qué es bueno y qué es malo. Si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, no supiéramos qué es bueno y qué es malo. Porque unos llegaran a decir, yo creo que esto es bueno, y otros dijeran, yo creo que esto es malo. Y en realidad nadie supiera qué es la verdad. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios, podemos entender qué es bueno y qué es malo con claridad. ¿Ya? Salmos capítulo 119, versículo 151. Salmo 119, versículo 151 dice, cercano está tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdaderos. ¿Se dan cuenta? Todos sus mandamientos son verdaderos. Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan capítulo 17, versículo 17.
dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación de los creyentes dura toda la vida. Ellos han sido apartados, consagrados para que ahora hagan la voluntad de Dios. El creyente que ha sido apartado para Dios, ahora va a amar lo que Dios ama y va a aborrecer lo que Dios aborrece. Y esta santificación solo se puede alcanzar por medio de la verdad, que está revelada, que es la revelación dada al Hijo acerca de todo lo que el Padre le mandó a comunicar, y que ahora está escrito en la Santa Palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, la única manera para que nosotros lleguemos a santificarnos es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué es a través de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la verdad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, nosotros le preguntamos a una persona, ¿tú crees que eres bueno? Entonces él dice, sí, yo soy bueno, la verdad que yo hago muchas cosas buenas y me considero una persona buena. Pero si nosotros le decimos a esta persona, ¿quieres saber lo que Dios piensa de ti? Entonces esta persona dice, bueno, quiero saber entonces si Dios me considera una persona buena o me considera una persona mala. Si nosotros les enseñamos a estas personas los 10 mandamientos, ellos se van a dar cuenta que ellos en realidad son perversos, no son malos, sino son perversos. ¿Por qué? Porque su palabra es la verdad. La palabra de Dios nos enseña lo malo que hacemos. Sin la palabra de Dios, nosotros no supiéramos qué es bueno y qué es malo. Cada quien decidiría. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Y Él ha revelado su verdad a los hombres de muchas maneras. Vamos a ver 3 medios principales a través de los cuales Dios ha revelado su verdad a los hombres y especialmente a su pueblo. Hay 3 maneras de las cuales Dios ha revelado su voluntad. Una es a través de las Escrituras, otra es a través de su Hijo Jesucristo y la tercera es a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a comprobar esto conforme a las Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 al 17 dice. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como leímos, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Solamente a través de la Escritura nosotros vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios. Solamente a través de la Santa Biblia. ¿Ya? La palabra de Dios dice que nos enseña. ¿Qué nos enseña? Las doctrinas del cristianismo, cómo fuimos salvados, por qué teníamos que recibir la salvación, que la salvación se recibe por fe, nos enseña nuestra condición antes de venir a Cristo y en la que estamos ahora. Pero también la Biblia dice que nos redarguye, nos reprende cuando andamos en una mala conducta, si tenemos creencias erróneas. La Biblia nos proporciona la luz para poder venir en arrepentimiento y fe. Nos corrige, porque nos aparta de nuestros malos caminos y nos ayuda a andar en rectitud, y de esta manera podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios para poder vivir. Si nosotros estudiamos las Escrituras, podemos entender qué es lo que Dios desea de nosotros. Cómo es que Dios quiere que actuemos, que trabajemos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Todo está revelado en las Escrituras, pero tenemos que buscar. El Señor les dijo a los fariseos, les dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece a ustedes que está la vida eterna. La vida eterna se encuentra en las Escrituras, pero nosotros debemos de escudriñar. ¿Para qué?
para saber cuál es la santísima voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces la segunda manera que Dios ha revelado su verdad es a través de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la segunda persona de la Trinidad. Entonces lo que este pasaje se podría decir también: en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesús era Dios. ¿Se dan cuenta? Porque el Verbo hace referencia a Jesús. Ahora, dice en Juan capítulo 1, versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios se encarnó, tomó forma de hombre. Entonces Dios nos revela cuál es la voluntad de Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que Dios se manifiesta en tres personas diferentes, es una misma esencia, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Entonces, el Verbo, su Hijo amado, se encarnó ¿para qué? Para enseñarnos cuál era la voluntad de su Padre. Ahora, amados, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Esto no significa que haya sido creado o que haya nacido, porque las Escrituras enseñan que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Jesucristo nunca fue creado. ¿Por qué? Porque Jesucristo vivió en la eternidad. Porque Jesucristo es Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios no tiene principio ni tiene fin. Él siempre será eterno. ¿Ya? Entonces Juan capítulo 1 versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas a través de Jesucristo, y sin Jesucristo nada de lo que conocemos, visible o invisible, fue hecho. Entonces todo lo que se conoce fue hecho a través de Jesucristo. Amados, si Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, esto quiere decir que Él es el único que conoce a Dios, porque Él mismo es Dios, y a través de su Hijo podemos conocer quién es el Padre. ¿Se dan cuenta? Solo a través de Jesucristo nosotros podemos conocer quién es Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1 versículo 17 dice: Juan capítulo 1 versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada. Dice la Biblia que la ley es un reflejo de la santidad de Dios. Es un reflejo del carácter santo de Dios y el medio que Dios usó para enseñar la injusticia de los hombres, para que vinieran al arrepentimiento. Porque dice que la palabra de Dios es como un espejo, nos mostraba nuestro estado pecaminoso, nos dice lo malo que somos, y a través de la ley nosotros podemos entender que necesitamos un Salvador. Entonces la ley, ¿qué es lo que estaba representando? Que necesitábamos un Salvador y tenía que venir alguien a salvarnos. La Biblia dice que la ley no es por la fe. Por ejemplo, si alguien quería cumplir la ley, tenía que cumplir todo lo que la ley demandaba. O sea que en ningún punto debía dejar a un lado. Entonces Jesucristo vino a este mundo y cumplió toda la ley. Y al Jesucristo cumplir toda la ley, Él ahora puede compartirnos esa salvación que Él adquirió a nosotros. Porque dice la Biblia que la ley no se adquiere por la fe, sino a través de las obras. Y Jesucristo cumplió todos los mandamientos. Y por esa razón es que a través de Él podemos llegar a ser salvos.
Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Juan 14, capítulo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino. ¿Por qué Jesucristo es el camino? Porque Jesucristo es el único que pagó en una cruz por nuestros pecados. Entonces, Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos hacer las paces con Dios. Por esa razón es que dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad. Jesucristo no es solamente la verdad, Él es la misma esencia de toda verdad y la fuente de toda verdad. La vida. Jesús no solo la vida, dice en Juan capítulo 1, versículo 4, dice. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Se dan cuenta? En Jesucristo estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Solamente a través de Jesucristo podemos ser regenerados, nacer de nuevo y vivir a través de su gracia. El que recibe a Jesucristo puede recibir gracia para su vida porque Jesucristo cumplió la ley. Y si Jesucristo cumplió toda la ley, esa gracia viene a ser sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hemos recibido un regalo gratuito. Dice la Biblia, por gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino don de Dios. No por obras para que nadie se glorifique. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En su persona se encuentra la revelación más grande de la verdad. Las Escrituras testifican en Efesios capítulo 4, versículo 21, que la verdad está en Jesús. Entonces, a través de Jesucristo, nosotros podemos conocer al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Pero también la Biblia nos enseña que también Dios ha revelado su verdad a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Vuelvo a repetir, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. El sacerdote tenía el papel de interceder o ser un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces dice: yo voy a interceder por ustedes. ¿Para qué? Para que Dios mande otro consolador, el cual va a estar con ustedes. Para que nosotros podamos recibir este consolador, primeramente debemos de recibir a Jesús como Señor y Salvador, y por la fe nosotros vamos a recibir al Espíritu Santo. Jesucristo intercede y dice que rogará al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro en el griego significa exactamente otro de la misma clase, es decir, alguien como Jesús mismo que tomaría su lugar y haría su obra. El Espíritu de Cristo es la tercera persona de la Trinidad. También posee la misma esencia de la deidad y está en perfecta unidad con Cristo, así como Él está unido con el Padre. Entonces ahí nos damos cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. No dos ni tres, un solo Dios, como explica la palabra, como explica la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Ya?
El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador y consejero, que nos guía por la verdad, porque Él es la misma verdad. El mundo no le puede conocer por cuanto no cree, pero nosotros que le hemos recibido a través de la fe en Jesús, Él mora en nosotros para siempre. Por eso dice Pablo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. El Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros y Él nos va a guiar hacia la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros hacia la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Juan capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando venga el Espíritu, dice, mire, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesucristo. ¿Cómo? Porque dice la Biblia que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que Dios nos saca de las tinieblas y ahora nos pone en la luz. Por eso dice la Biblia, quien está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el Espíritu Santo testifica que Jesús es verdadero. ¿Por qué? Porque enseña la obra que Dios ha hecho en el creyente. ¿Ya? Lo segundo, el Espíritu Santo mismo va a testificar a través de nosotros. Por ejemplo, si una persona tiene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo dentro de nosotros? Ayudarnos a testificar de Cristo. Ayudarnos a predicar la palabra. Él nos va a ayudar a que nosotros compartamos esta gloriosa verdad. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no se han engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que son sinceros y creen en Jesús como el Señor y Salvador, recibirán el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre o de linaje de algún hombre, sino de Dios. ¿Y cómo podemos saber que hemos recibido este nuevo nacimiento? Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 24. Si una persona quiere decir, ¿cómo yo puedo estar seguro que yo he nacido de nuevo? Efesios capítulo 4, versículo 24 nos enseña, dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Si nosotros hemos creído en verdad en el Señor Jesús, nuestras vidas tienen que cambiar. Ahora nosotros vamos a actuar rectamente, con justicia, en la santidad de la verdad. Entonces esa es una evidencia para que nosotros podamos entender si hemos nacido de nuevo o no, porque nuestras vidas van a cambiar. Juan 16, versículo 13 dice, en Juan 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Esta promesa fue dada a los apóstoles. Mire lo que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, dice la Biblia que no fueron escritas por la voluntad propia del humano, sino que Dios dice que inspiró a sus profetas, a sus apóstoles, ¿para qué? Para que escribieran la palabra de Dios. Como dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Entonces, si la palabra de Dios es escrita por los hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, entonces es digna de que nosotros confiemos en ella. Hacemos bien cuando confiamos en la palabra de Dios. El hombre debe de aferrarse a las Escrituras, porque solamente a través de las Escrituras el Espíritu Santo puede actuar en nuestras vidas. Entonces, a través de estas tres maneras Dios ha revelado su voluntad. Una, a través de la palabra de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Miren, si una persona no tiene las Escrituras, no puede conocer quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente a través de las Escrituras nosotros podemos entender quién es Dios. Cuando nosotros predicamos en las calles, ¿qué es lo que predicamos? Lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ellos pueden conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Entonces, para conocer a Dios se necesita la palabra de Dios. Lo segundo, si nosotros entendemos la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recibir a Jesús como Señor y nuestro Salvador. Y si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros por la fe. Ahora, si nosotros no creemos en la palabra de Dios, no creemos en Jesucristo y no creemos tampoco en el Espíritu Santo y tampoco creemos en el Padre. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es veraz. Entonces la palabra de Dios es verdadera. Ahora, al entender nosotros que la palabra de Dios es verdadera, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento? Debemos de estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Al entender que la palabra de Dios es verdadera y que todo lo que se ha escrito es para el bien nuestro, lo que debe de haber en nuestros corazones es un deseo de estudiar la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como un obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procuremos con diligencia, con dedicación, estudiar la Biblia. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad, nosotros tenemos que estudiar con diligencia, con dedicación la palabra de Dios. Muchas personas llegan a decir, pero es que yo no sé cómo estudiar la palabra de Dios. Yo trabajo y yo no sé cómo estudiar en mis tiempos libres la palabra de Dios y por esta razón es que yo no puedo estudiar. Yo solamente me dedico a leer. Pero ahora en el tiempo que nosotros vivimos, Dios ha mandado bastantes medios para que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios. Todo el mundo puede entender la palabra de Dios, lo único que necesita es el querer. Si nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a mandar los medios para que estudiemos. Por ejemplo, muchas personas acaban en herejías y en errores doctrinales por falta del estudio de la Biblia. Ahora hay muchas facilidades para poder estudiar la Biblia. Voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos estudiar la Biblia. Hay Biblias de estudio. No sé si ustedes sepan que hay Biblias de estudio. Si ustedes desean estudiar la Biblia, cómprense una Biblia de estudio. En esa Biblia de estudio les explican un poco acerca de la palabra de Dios. Y eso va a ser bueno para sus vidas. Les voy a dar algunos nombres de algunas Biblias de estudio. Por ejemplo, la Biblia de estudio del pastor John MacArthur, la Biblia de estudio Herencia Reformada, la Biblia de estudio de teología. Y hay muchas Biblias que nos ayudan para que nosotros podamos estudiar. Ahora, otra manera es a través del internet. Hay varios pastores que en el YouTube se dedican a enseñar la palabra de Dios y esto nos beneficia a nosotros. Porque la Biblia dice que Dios ha levantado maestros. ¿Para qué?
para que nos enseñen la palabra de Dios. Nadie nace sabiendo, sino todos necesitamos aprender. Pero necesitamos saber a quién escuchamos, porque no todo el que predica en el internet es de Dios. Entonces nosotros tenemos que discernir a quién escuchamos y a quién no. Voy a darles algunos de los nombres que yo personalmente escucho. El pastor John MacArthur, el pastor Paul Washer, el pastor Armando Alducin, el pastor Antonio Bolaines, el pastor Charles Spurgeon, el pastor Josías Guamán, el pastor Sugel Michelén. Entonces, a través de estos hombres, nosotros podemos estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estudiar a través de ellos la palabra de Dios? Porque ellos han dedicado el tiempo, ¿para qué? Para entender qué es lo que Dios les dice a través de la palabra. Y ellos nos dan una explicación de lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, nosotros tenemos que aprender, porque de esa manera es la cual Dios nos va a ir enseñando, porque dice que Dios ha levantado, como les dije, maestros. Hay algunas páginas que quiero recomendarles también que podemos encontrar en el YouTube. Una página se llama Rescue Mission Church, Iglesia Cristiana, Grace to You, Grace en español y Comprendiendo la Biblia. Estas son algunas páginas que yo uso personalmente en el YouTube para aprender la Biblia. Porque si nosotros entendemos que la palabra de Dios es la verdad, tenemos que tratar de estudiar la palabra de Dios. Entonces, ahora hay medios. No es necesario que tú te vayas a Estados Unidos o que te vayas a España o que te muevas de diferentes lugares, porque ahora puedes estudiar la palabra de Dios en tu propia casa. Pero lo único que tú necesitas es poner el querer y el hacer, y Dios te va a ayudar. Entonces pongamos el querer y el hacer en nuestros corazones para que Dios nos ayude. Al entender que la palabra de Dios es verdad, también tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar? Para que Dios nos ayude a cada día a entender más las Escrituras. Salmos capítulo 25, versículo 5 dice. Salmos capítulo 25, versículo 5 dice. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmos 43, versículo 3 dice. Envíame tu luz y tu verdad. Estas me seguirán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmos 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que te tema tu nombre. Entonces nosotros debemos de orar como oraba David o como oraban los profetas. Nosotros debemos de decir al Señor, ayúdame a amar tus palabras, ayúdame a entender, a comprender. Y cuando nosotros tomamos estas decisiones de orar, Dios empieza a abrirnos el entendimiento para poder comprender qué es lo que las Escrituras dicen. Recuerden que las Escrituras no fueron escritas para personas estudiosas, sino la palabra de Dios fue escrita para personas normales como nosotros. Pero lo único que Dios quiere es que tengamos un corazón recto delante de Dios, para que Dios empiece a revelarnos su santísima verdad. Al entender que la palabra de Dios es verdad, también debemos de adorarle y darle gracias por su verdad. Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque tu misericordia, por tu verdad. Entonces nosotros debemos de dar gloria a Dios al entender su santa palabra. Salmos capítulo 138, versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces debemos de vivir una vida de adoración y agradecimiento cada vez que nosotros vamos entendiendo las Escrituras. Agradezcamos a Dios cada vez que entendemos algo de la palabra de Dios. Tenemos que vivir agradecidos. Salmo 51, versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Se dan cuenta? Aún en medio de la oración, Dios nos enseña su santa, preciosa palabra. Proverbios 3:3 dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbeles en la tabla de tu corazón. Juan 4:23-24 dice: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros tenemos que adorar a Dios con sinceridad, con verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, si nosotros le buscamos a Dios con sinceridad, Dios nos va a enseñar la verdad en su palabra. Dios nos va a enderezar nuestras sendas torcidas y ahora nos va a llevar por el camino derecho. Debemos andar en la verdad y regocijarnos cuando otros hacen lo mismo también. Salmos 26, capítulo 3 dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y he andado en tu verdad. Si nosotros comprendemos la verdad, tenemos que practicar esa verdad. Porque ¿de qué sirve que nosotros conozcamos tantas cosas de la Biblia si nunca lo practicamos? Porque nos volvemos como los fariseos. Dice Jesucristo, le dijo a los fariseos: ustedes, como siendo malos, pueden hablar cosas buenas. Muchas personas saben la Biblia de principio a fin. Se han memorizado toda la Biblia y entienden qué dice la Biblia, qué dice el otro, pero no practican. Entonces, ¿de qué sirve tener la verdad en sus manos? ¿De qué sirve si ni siquiera quieren practicar? Ellos no están haciéndolo con sinceridad, sino simplemente lo están haciendo por tener conocimiento de algo. O por, como se dice, por jactarse, por vanagloriarse. Pero no lo hacen con sinceridad. Entonces debemos de practicar la verdad. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 14 dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y tercera de Juan capítulo 1 versículo 3 al 4 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros no solo tenemos que andar en la verdad, sino tenemos que alegrarnos cuando otra persona está haciendo la voluntad de Dios. No debemos de enojarnos cuando alguien está predicando la verdad. No debemos de enojarnos cuando alguien está compartiendo el Evangelio. No debemos de enojarnos cuando alguien está compartiendo el Evangelio o cuando alguien está enseñando a otras personas. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo la voluntad de Dios. Nosotros lo que debemos de hacer es alegrarnos. ¿Ya? Al entender que la palabra de Dios es la verdad, debemos de compartirla también. Porque imaginemos que nosotros conocemos la verdad y nos quedamos callados. Entonces, ¿de qué sirve que yo conozca la verdad si yo me voy a quedar callado? Si nosotros conocemos la verdad, es porque Dios nos ha abierto los ojos, nos ha revelado. ¿Para qué? Para que compartamos la verdad a otras personas. Y a través de la palabra de Dios, esas personas también lleguen a la misma verdad en la cual nosotros estamos. Salmos capítulo 40, versículo 10 dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en la gran asamblea. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Segunda de Timoteo 2:25 dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
Y primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4 dice: exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y desposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y esto agrada delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Como estudiamos, si todo lo que Dios dice es verdad, entonces nosotros podemos compartir esa verdad hacia el resto de las personas. La Biblia dice que va a haber un día del juicio, donde se presentará toda la humanidad que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a ser condenados por la eternidad. Pero ahora nosotros tenemos la verdad en nuestras manos y tenemos que compartir a todas las personas que podamos. Tenemos esa obligación, por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Juan 3:16, de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que creyera será salvo, mas el que no creyera será condenado. Pero nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Esto no está en nuestras manos, el que una persona se convierta o no. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio y orar. Y el trabajo lo hace Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Pero tenemos que hacer todo lo posible por predicar el Evangelio donde quiera que vivamos, donde quiera que estemos, a nuestros trabajadores, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros tíos, a nuestros conocidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y si la palabra de Dios es la verdad, tarde o temprano Dios les va a juzgar. Y si Dios no quiere la muerte del impío, mucho menos nosotros vamos a querer que alguien vaya al infierno. Por esta razón es que tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que ser conscientes de la verdad que está en nuestras manos. No podemos decir, bueno, yo ya soy salvo, mi familia soy ya salva, yo ya no necesito ir a predicar a nadie más porque ellos ya verán por su vida. No, porque para eso Dios te levantó, para que ayudes a otras personas. Entonces, espero que esta palabra nos ayude a reflexionar y háganos entendido que Dios es veraz, su palabra es veraz y que Dios cumple todas sus promesas. Que Dios les bendiga y espero que Dios haya tocado sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.